viernes estamos aquí en tu programa Caleidoscopio de Emociones. Yo soy tu amiga Rosalba Garza Ojeda, psicóloga clínica, y estamos transmitiendo por Radio Esperanza 96.1 FM. Y antes de informarte acerca de los demás espacios de nos puedes seguir, pues quiero presentar primero hoy a nuestras invitadas de lujo. Hoy nos acompañan, aquí en el orden en el que están cercanas a mí, Luisa María Ayala Garza. Hola. Si nos puedes compartir a qué te dedicas, Luisa, rápidamente. Sí, bueno, yo soy estudiante de medicina, soy premédico interno de pregrado, entonces ya casi empiezo el internado. Bueno, pues qué gusto que nos acompañes. Igual también nos acompaña acá la licenciada en psicología, Nayeli Navarrete. Hola Rosalba, muchísimas gracias por la invitación y un gusto de estar aquí de nuevo. Ok, bueno, pues qué bueno que se animaron a apoyarnos y sobre todo a compartirnos, ¿no? Esto que ustedes, yo creo que de muy buena gana nos van a impartir aquí y sobre todo el apoyo. Bueno, pues te recuerdo que nos puedes seguir por otros espacios. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, danos un like y activa la campanita para notificaciones. Estamos como Radio Esperanza 961 FM. Comparte nuestros videos. Descarga en Play Store, Spotify, danos un like y síguenos. Estamos como Radio Esperanza 96.1 y comparte también nuestros audios. Visita nuestra página de Facebook y pues regálanos un like. Ahí también estamos como Radio Esperanza. Bueno, nos puedes encontrar como Radio Esperanza 961 FM y no te quedes sin señal. También síguenos por internet. Estamos como www.radioesperanza961.com. Y por supuesto, pues ya lo mencioné, en el cuadrante de tu radio del 96.1 de frecuencia modulada. Para nosotros es muy importante y nos da mucho gusto cuando alguien nos comparte algo, se comunica o podemos resolver alguna duda o pregunta. Están nuestros teléfonos a tu disposición. Nos puedes llamar al teléfono en cabina al 464-690-9601 o escribirnos un WhatsApp al 464-652-5000. Bueno, pues vamos a empezar porque luego el tiempo nos gana. Claro. El tema de hoy, y la verdad creo que ustedes son pues, invitadas que nos van a complementar mucho con este tema. Queremos hablar, o la sugerencia fue que habláramos acerca del estrés. Sí. ¿Sí? El estrés. Sabemos que esta condición de vida hoy en día está bastante manifiesta, ¿no? Se habla como antes se hablaba que era la enfermedad del futuro, ¿no? Sí. Hoy en día pues estamos inmersos en esta situación, por todos lados escuchamos el estrés, y sabemos que hay diferentes pues situaciones que lo provocan. Sí. Más bien todos los días estamos expuestos a padecerlo, a estarlo viviendo y a veces no nos damos cuenta o no detectamos o normalizamos esta situación. Y pues ahí pueden empezar a desencadenarse muchas situaciones o muchos riesgos, ¿no? Que nos pueden afectar a nuestra vida. Pero pues vamos a empezar a hablar acerca de esto, ¿no? ¿Qué es el estrés? ¿Cómo se manifiesta? No sé si, empezamos aquí por Luisa. Me gustaría que nos aportaras, Luisa, o nos opinaras acerca del estrés desde la parte médica, ¿no? Desde esta parte fisiológica. ¿Qué es el estrés? Bien, pues creo que primero es importante establecer que uno siempre relaciona la palabra estrés como con algo negativo, cuando no necesariamente tiene esa connotación. El estrés, médicamente hablando, es básicamente lo que nos motiva a despertarnos, a llevar a cabo nuestras actividades de día a día. Entonces, pues el estrés se define médicamente como una reacción fisiológica ante estímulos externos. Y estos estímulos externos pueden ser desde miedo a ansiedad a incluso alegría. Incluso la alegría nos puede provocar estrés.
Aquí lo importante es saber diferenciar qué tipo de estrés es el que estamos viviendo. Y pues fisiológicamente hablando, ambos tipos de estrés, el eustrés o el distrés, el bueno o el malo. O sea, hay dos tipos de estrés. Así es, el bueno y el malo. Y, Ok, vamos a abordarlo ahorita en un momento claro. más, ¿sí? Para ahorita darle espacio a Nayeli, que ella desde esta parte psicológica, tal vez socioemocional, Sí. nos comparta, ¿no? ¿Qué es el Claro que estrés? sí. Me encanta que iniciemos justo haciendo la acotación de que el estrés no es algo necesariamente malo. Es una reacción que provoca una serie de sensaciones en el cuerpo y están muy asociadas, por supuesto, con la mente. Es algo que no podríamos despegar de los pensamientos. El estrés puede ser ocasionado incluso por algún pensamiento. Un ejemplo muy trivial sería cuando vamos a tener un examen importante próximamente, pensamos en el examen y empezamos a tener una serie de sensaciones en el cuerpo. Ese sería el estrés. La doctora lo dijo muy bien, es algo que nos motiva, por supuesto. Esto hace que nuestro cuerpo despierte, reaccione, se acelera nuestro pulso, nuestra respiración, empezamos a sentir algunas situaciones como tal vez movimiento en el estómago, sudoración de las manos, algo así, que nos está preparando. El estrés es una preparación para algo y justamente no tendría que ser algo malo, ¿no? Por ejemplo, nos estamos preparando para un examen, obviamente vamos a tener algún tipo de tensión, de nerviosismo, pero tal vez esto nos esté empujando a resolver las cosas adecuadamente, a estudiar, a ponerle empeño a lo que vamos a hacer. Y si nos fijamos, este estrés no sería una situación patológica. Claro que sí puede llegar un nivel, un grado, digamos, Rosalba, en el que el estrés ya pueda convertirse en algo que en lugar de que nos motive, nos ayude, digamos, despierte en nuestro cuerpo y lo acelere un poquito para sobrellevar algún problema o para resolver algo, que llegue el nivel en el que ese estrés ya nos esté provocando síntomas y ya esté siendo una parte negativa para nosotros, ¿no? Es lo que estaba ya abordando Luisa, ¿verdad? Sí, así es. a punto del distrés. Entiendo que, bueno, ya lo sabía. Hay dos tipos de estrés, ¿no? Entonces, igual, ¿no? El estrés, digamos, el que tú estabas ahorita también abordando, el estrés, digamos, bueno, el que nos favorece, nos motiva, y el otro que se llama distrés, creo, Sí. ¿verdad? Así Sí. es. Así es, ok. Entonces, dos tipos de estrés, uno bueno y otro malo. Ahorita Nayeli nos comentaba ese eustrés, se le llama, ¿verdad? Este estrés bueno. Sí. El estrés malo, ¿cómo se manifiesta en nuestro cuerpo? Entonces, Luisa, médicamente, ¿cómo nos afecta? Básicamente, a los dos tipos de estrés se manifiestan, bueno, el proceso en el que se generan es el mismo. Llega, como comentó la psicóloga, llega la emoción, la situación que se está viviendo, se procesa en el cerebro, ok, es estrés, entonces este estímulo es procesado en el hipotálamo, después en la hipófisis, que secreta hormonas, las cuales llegan a nuestras glándulas suprarrenales, o sea, en nuestros riñoncitos, como gorritos arriba de los riñones, son nuestras glándulas suprarrenales, y estas se encargan de generar cortisol. Precisamente el cortisol se le conoce como la hormona del estrés. Entonces, también como comentó la psicóloga, este estrés, este cortisol nos prepara fisiológicamente para lidiar con la situación que estamos viviendo. Entonces, el eustrés sucede de esa forma, nos prepara y al mismo tiempo se libera dopamina. Esta dopamina, junto con el cortisol, se encargan de generar adrenalina y la adrenalina es la que nos va a producir este sistema de alerta. Sí, de nuestros antepasados era común que este sistema de alerta se estuviera constantemente activo porque los estímulos eran pues sobrevivir, cazar, que no te mataran. Y actualmente, pues afortunadamente no tenemos ese tipo de situaciones, pero sí nuestro sistema de alerta se sigue activando, ya sea porque estamos en el tráfico y tenemos prisa, nos robaron, algo nos está pasando que nos provoca estrés, se activa este sistema.
tal vez ya no por las mismas causas, pero sigue activándose porque sigue siendo un estímulo estresante. Entonces, todo este sistema de alerta nos va a provocar pues una preparación fisiológica que radica principalmente en un aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, por eso es común que estemos hiperventilando cuando estamos estresados o nuestro corazón pues late muy rápido. Del mismo modo también nuestro sistema inmunológico se puede inhibir, nuestro sistema digestivo se puede inhibir. Yo creo que a todos nos ha pasado que estamos viviendo una situación de estrés y se nos olvida que tenemos hambre, se nos olvida que queremos hacer pipí, porque todos esos estímulos se están inhibiendo precisamente por el estrés. Entonces, nos preparamos para vivir esta situación de estrés y la afrontamos. Entonces, en el eustrés la enfrentamos y nuevamente todo nuestro sistema, bueno, todo nuestro organismo regresa a lo que estaba. Nuestra frecuencia cardíaca regresa, nuestra frecuencia respiratoria también, y ahí se acabó. Entonces, es básicamente como subes y bajas. Pero, ¿qué sucede en el distrés? Bueno, aquí como el estímulo sigue constante, o sea, tenemos, no sé, presión de un examen y esa presión continúa como por un mes, entonces no vamos a tener este regreso de todas nuestras funciones del organismo. Entonces se continúa y pues el cortisol se sigue produciendo. El cortisol a largo plazo va a producir un aumento de nuestra glucosa en sangre, lo cual nos hace propensos a diabetes, un aumento de nuestra tensión arterial, lo cual nos hace propensos a una hipertensión. Entonces, ese es el distrés, cuando es un estrés que ya lleva demasiado tiempo ahí, que se vuelve crónico y ya fisiológicamente empezamos a tener repercusiones que nos pueden provocar patologías. Enfermedades. Así es. Nayeli, tú trabajas en el sector salud, ¿verdad? Sí, así es, Rosalba. Ok. Bueno, ahorita vamos a un corte por la radio, pero continuamos transmitiendo por Facebook. En un momento regresamos. Ok, Nayeli. Entonces, igual continuamos. Trabajas en el sector salud. ¿Qué porcentaje tú has identificado en la condición de personas que van a consulta y que, están enfermos? Obviamente una persona enferma pues ya está padeciendo estrés, ¿no? Por el simple hecho de estar viviendo en esa condición. Pero ¿qué porcentaje está ahorita marcado? ¿Qué estadísticas hay o cifras con respecto a enfermedades que ustedes están atendiendo y que se relacionan con esta condición o esta situación que actualmente estamos padeciendo? La condición o la psicopatología más comúnmente asociada al estrés, pues es el trastorno de ansiedad, ¿no? El trastorno de ansiedad puede ser un trastorno de ansiedad generalizado, puede ser un trastorno de ansiedad paroxístico, es decir, episódico, pero el trastorno de ansiedad es lo que comúnmente más podríamos asociar a un distrés, ¿no? A esta, cuando justamente ya no hay un estímulo que provoca el estrés, pero nos quedamos con todas las reacciones fisiológicas, todo lo que nuestro cuerpo empieza a sentir con el estrés, nos quedamos en eso y se vuelve crónico, entonces ahí estaríamos hablando de un trastorno de ansiedad. Okay. Bueno, regresamos nuevamente aquí al espacio de la radio. Estamos en tu programa Caleidoscopio de Emociones y estamos hablando acerca del estrés. Aquí la licenciada en psicología, Nayeli Navarrete, que trabaja en el sector salud, nos estaba explicando acerca de ese trastorno de ansiedad que es muy frecuente, ¿no? Justamente, Rosalba, tenemos los trastornos de ansiedad y los trastornos afectivos, sobre todo depresión, es lo que más comúnmente se presenta en la consulta de salud mental en el sector salud. Y bueno, también comentar, esto no es privativo del sector salud, incluso en todos los sectores sanitarios, no nada más en Salamanca, no nada más en Guanajuato, en todo el país y alrededor del mundo. Los trastornos afectivos y los trastornos del estrés son los que más se presentan en la consulta. Digamos que el grueso de los pacientes que acuden a salud mental pueden acudir con una impresión diagnóstica de alguno de estos dos grandes rubros de trastornos afectivos y de trastornos de ansiedad. Tiene algunas particularidades cada uno. Los trastornos afectivos se presentan más comúnmente en mujeres. Los trastornos de ansiedad hay un gran volumen
de personas varones que lo presentan, y justamente porque muy relacionado con el estrés y algo que provoca comúnmente ese distrés del que estábamos hablando, pues son situaciones algo común, la económica, por ejemplo, sentir mucha presión por deudas, situación económica en general, por problemas familiares. Entonces, gran parte de esa consulta que se recibe en los servicios sanitarios es justamente de este tipo. Tiene esa etiología, Sí, digamos, esas muy causas. relacionada con el distrés. Okay. Y hoy en día creo que se ha disparado más, ¿verdad? Sí. Con tantas situaciones que se han desencadenado, simplemente digo, yo sé que por todos lados escuchamos pandemia, ¿verdad? Por todos lados. Pero pues no podemos obviarla, ¿no? No podemos Claro. dejar de lado que es una situación que también vino a desencadenar, yo creo, más este padecimiento. La ansiedad, la depresión incluso, ¿no? Sí, También por tan supuesto. marcada, ¿no? Que ahorita está tan manifiesta. Ok, de acuerdo a estas condiciones, ahorita me llamó la atención algo que mencionaste, Nayeli, con respecto a que las personas pueden llegar a generar una situación crónica, ¿sí? De algo que vivieron y tal vez no pudieron resolver o se quedó ahí anclado, ¿no? Sí. En una cuestión patológica tal vez, y que algunas personas normalizan en su vida, ¿no? Por ejemplo, si alguien, por ejemplo, en la infancia, hablando de niños, yo luego me enfoco mucho a los niños, Sí. Vivió, por ejemplo, violencia, algún tipo de abuso, y no se le atendió, no se le dio pues el seguimiento debido, ¿no? Para ayudarle a solucionar eso. Esa ansiedad de no haber sido atendido o esa angustia, ¿cómo se va marcando y cómo va manifestándose en la adultez, Nayeli? Sí, la violencia, ya sea la violencia social, la que encontramos pues en la calle o en todo estructura, en todo este sistema cultural, por la situación que sea, generada por la situación que sea. La violencia en todos los ámbitos es un riesgo psicosocial que está presente en diversos padecimientos, no únicamente ansiedad o trastornos afectivos, depresión, pero sí está íntimamente relacionados con estos. Y vamos a encontrar para este tipo de padecimientos factores de riesgo como la violencia, antecedentes familiares, hablando en los aspectos de vida, en el crecimiento, en todas las etapas, pero sobre todo, bueno, en esa etapa que puede resultar vulnerable para muchos pequeños. Vivir violencia dentro del ámbito familiar, en el ámbito doméstico, cuando se está en crecimiento y en desarrollo, bueno, puede tener y desencadenar muchas situaciones en la vida adulta. Esto lo vemos nosotros presente en una diversidad de padecimientos dentro del sector salud. Es una causa común, es una causa frecuente, un antecedente muy frecuente, desgraciadamente cada vez más frecuente, con el que nos topamos y que definitivamente nadie puede estar bien, nadie puede estar feliz, nadie puede estar íntegro, digamos, psicológicamente si vive violencia. Sabemos también, muchas gracias, Sí, muy explícito todo. Sabemos también que puede haber daño a nivel neuronal cuando se está en una situación de estrés constante o ha habido alguna situación, o sea, ha vivido una situación impactante, ¿no? ¿Qué situaciones pudieran generarse desde esta parte neurológica, Luisa? ¿Cómo afectaría? Bueno, pues precisamente como comenté con anterioridad, como es un estado de estrés constante, entonces regresar a la normalidad del organismo, pues es más complejo.
entonces empieza a haber pues manifestaciones fisiológicas, y respecto a las manifestaciones neurológicas, pues es un estado mental en el que es muy difícil salir. Entonces, pues sí, básicamente todo lo que no podamos procesar, bueno, más bien que continúa como un estímulo, eh, va a tener repercusiones fisiológicas a largo plazo, y si no se trata, pues va a continuar incrementando la intensidad de estos, y será eventualmente más difícil regresar hasta el punto en el que ya no puedas regresar a un estado fisiológico equilibrado. Uh-huh. Es cuando se dan, por ejemplo, estas situaciones de que le dio un derrame cerebral o no sé, una parálisis del cuerpo. Puede ser, sí, es pues psicosomático en algunos casos, entonces sí, van de la mano. Van de la mano. Uh-huh. Okay. Yo creo que un ejemplo bien clarito que podría ayudarle a la audiencia a entender cuando el estrés es una reacción normal, una reacción que cualquier persona tendría, Uh-huh. y cuando ya no lo es justamente por lo que comentaba ahorita Uh-huh. la doctora, la presencia de un estímulo. Es decir, si yo un día voy por la calle y de repente veo que viene un perro hacia mí corriendo, amenazante, ladrando, que yo lo veo furioso, esto va a desencadenar en mí una serie de reacciones fisiológicas en mi cuerpo, Uh-huh. pues originadas por ese estrés, ¿no? Uh-huh. Entonces el estrés está siendo originado por un estímulo que es el perro, y me da mucho miedo el perro, entonces me genera estrés y me genera un montón de reacciones. Esta reacción puede ser que yo salga corriendo, que me trepe una reja, un árbol, yo qué sé, o que me quede paralizado, puede ser. O le entras También, o le entras sí, al perro, ¿no? también. Una patada. Pero ¿qué pasa cuando mi cuerpo experimenta todas esas sensaciones? Temor, nerviosismo, tensión, sudoración, ritmo acelerado, y no está ese perro. Es decir, no está el estímulo. Justamente la parte ya digamos que no sería una reacción de esperarse es cuando ya no está el estímulo. Falta el estímulo, ya no hay un perro amenazante, pero yo me sigo sintiendo así a cada rato. Puede ser que me sienta así de vez en cuando, ¿no? Me pasa uno de cada 5 días, me pasa en la noche, eso es común que le suceda a las personas en la noche, justo cuando se van a acostar y dicen chin, y empiezan a pensar cosas y enseguida su cuerpo a reaccionar fisiológicamente, y ya no está el estímulo, ya no está eso que tendría que generar esas reacciones. Cuando las personas se sienten así y no hay un estímulo amenazante, ahí tendríamos que estar pensando en acudir a solicitar ayuda. Ahí ya no estaríamos hablando de que esto es algo de esperarse. Y tampoco hay que minimizarlo, no Por hay que supuesto. ignorarlo, no hay que criticarlo o decir no pasa nada, ¿no? Que es a veces lo más común, ¿no? Sobre todo cuando hay surgen por ahí algunas situaciones de responsabilidad o culpa, ¿no? Sí, o veces, al veces, ratito se me quita, al ratito se me pasa, ¿no? Pero puede ser que transcurrió ya más de 4 semanas y ese al ratito no se me pasa, no ocurre, ¿no? O que se intensifican las sensaciones a una falta de ese estímulo, o que cualquier tipo de estímulo provoca esa sobrereacción. Ahí ya no hay que aguantarse. Y sí, es muy importante buscar ayuda, ¿no? Porque por supuesto, por los síntomas o las manifestaciones que se pudieran generar, pues ya estaríamos hablando incluso hasta de una situación, hasta de un estrés postraumático, ¿no? Que ya es habría que atenderlo ya de manera profesional para evitar consecuencias. Bueno, estamos viendo que hay 3 aspectos que engloban a esta condición de estrés, ¿no? Y que es la parte médica, que es la parte de nuestro cuerpo, la reacción fisiológica, la parte psicológica, ¿sí? De lo que tú mencionabas al inicio, nuestros pensamientos, de cómo percibimos, incluso ahorita lo que nos comentas, ¿no? De cómo nuestra mente se programa o se condiciona a ciertos estímulos, y aunque ya no estén, pues ahí estamos, ¿no? ¿sí? Pensando qué va a ocurrir. Y este otro aspecto, ¿no? Que es las cuestiones de filosofía de la vida, ¿no? Esos aspectos sociales, culturales, que de alguna manera
pues nos condicionan, ¿no? Y nos llevan a veces a no saber cómo reaccionar, cómo enfrentar, como ejemplo, cómo saber decir no ante algo amenazante, ante algo constante que pudiera estarnos ocurriendo y que a lo mejor pues no es pues a lo mejor podemos decir no es violencia o no me estoy enfrentando a algo, ejemplo en el trabajo con aquel que dijo una amiga, llego y no quiero ni verlo, ¿no? Eso ya también genera estrés. Digamos, la situación cotidiana de vida, ¿no? Comentábamos que, por ejemplo, en esta época del año, se empieza a manifestar también en algunas personas, ya sea por cultura, por costumbre, por inconsciente colectivo, porque todo mundo lo dice o porque lo escucha, ¿no? Simplemente de que ay, la gente se deprime mucho en esta época del año, Sí. o hay personas que no tienen pues, los recursos suficientes y empiezan también a angustiarse porque tienen, pues, incluso pues gastar o cooperar o tienen que juntarse con la familia que no quieren ver, no sé. Claro. Entonces, hay muchas situaciones, ¿no? Sí. Que empiezan a generarse también. Y si a esto le sumamos, pues lo que venimos arrastrando, repito, ya lo que había comentado, con esto de la pandemia, y vaya, ahorita me quisiera enfocarme un poquito más a esto de los aspectos familiares, ¿no? Cómo estas situaciones de estrés nos generan estos conflictos, ¿no? Más allá de esto que ya abordamos como introducción bastante explícita, cómo reaccionamos, cómo en lo social, en lo colectivo, en lo familiar, esta situación también nos acarrea problemas si no abordamos, si no atendemos, si no estamos, enfrentando esta condición, ¿no? Que es el estrés y que pues a veces, repito, pues es normal, cotidiano. ¿Sí? ¿Cómo pudiera ser? Por ejemplo, a mí me gustaría que me comentaras, Luisa, tú todavía no estás casada, no tienes hijos, todavía eres hija de familia. ¿Cómo te vives tú ahorita con por ejemplo, digo, ya estás en tu último año de carrera? ¿Cómo te has vivido tú en esta etapa de pandemia? Digo, lo quiero comentar porque yo soy docente y la verdad, ahorita los docentes estamos también preocupados, angustiados y hasta estresados porque, digo, ya algunos regresaron a clase, pero otros no. Ahorita al parecer ya todos vamos a regresar a clase, entonces a mí en lo personal también sí me preocupa y me estresa. Ahorita ya estoy un poco estresada ¿y cómo van a regresar los chicos? Claro. Sí, ¿cómo se van a adaptar después de casi año y medio de no estar en clase? ¿Van a querer hacer las tareas? ¿Van a poner atención? ¿O van a querer? ¿Qué les vamos a decir? Claro. ¿Los vamos a arropar o a apapachar más o menos? ¿Qué va a ocurrir? Pero tú, Luisa, por ejemplo, ¿cómo lo has vivido? Esta situación te ha estresado, ¿cómo te viviste? Así rápidamente, coméntanos desde que inició esto de la pandemia y este cambio que vas a tener ahorita con respecto, incluso en lo familiar, en lo escolar, ¿cómo te viviste? ¿Cómo te vives? Pues yo creo que cuando empezó la pandemia, algo que a mí en lo personal me causaba mucho estrés era el hecho de que yo pudiera contagiar a mi familia y que ellos pudieran morir. Entonces, eso era un constante estrés en mi vida. Obviamente, pues evitaba salir, pero pues de todas formas, era inevitable. Pues tenía que hacer las compras o cuestiones de escuela, diversas cosas. Entonces, pues era un estrés constante en mi vida el poder llegar a contagiar a mis seres queridos. Y pues eso fue una. Creo que también otro estrés cotidiano fue que yo llevaba pues muchos años sin convivir con mi familia tanto tiempo. Entonces era demasiadas horas. Ahora convivir de más. Era estresante digo, estresar en casa conmigo misma, ¿no? De que, ay, ¿por qué soy así con mi familia? O, ¿por qué son así conmigo? Ambas partes. Eso también era otro estrés constante. Después, pues, conforme evolucionó la pandemia, pues, me adapté nuevamente. Pero yo, bueno,
yo este semestre de agosto-diciembre ya regresé a presenciales y pues sí fue nuevamente estresante acostumbrarme a una vida que tenía antes de la pandemia que ya no tenía porque me acostumbré a vivir con mi familia. Entonces también era un estrés de, ay no, ahora otra vez es buscar qué voy a comer, buscar departamento, los pagos del departamento, las tareas, que levantarme temprano para las clases, o sea, todo eso, ¿no? Como que también era otro factor que me generaba estrés hasta cierto punto. Y yo creo que otro factor que también era estrés era el hecho de que durante la pandemia, pues realmente, bueno, mi carrera es básicamente prácticas y pues uno sí sentía este estrés como de, ay, tal vez no estoy aprendiendo lo que ya debería estar aprendiendo porque no estoy yendo a prácticas. Y creo que hablo por muchos cuando me refiero a que sí, bueno, muchas carreras son prácticas y no había prácticas, entonces como que sí, ese estrés de ay, no estoy aprendiendo, no sé nada, ¿qué voy a hacer cuando llegue la vida laboral? Entonces creo que esos principalmente fueron estrés para Pero mí. bueno, me enfoqué a esto porque Ujú, como parte de un sistema familiar, digo, ujú, representas a esta parte A esa parte, sí, claro. de los hijos, ¿no? ujú. Bueno, vamos nuevamente a un corte en la radio, pero continuamos aquí por Facebook. Estamos hablando acerca del estrés. En un momento regresamos. Y yo Ok. creo, Rosalba, si me permiten, Sí, claro. ahorita que decían es que nos fuimos tanto tiempo y ahora Ujú, regresamos y ese estrés que se está asociando al regreso, también si hay un personal que ha vivido bajo estrés, más estrés del común durante esta contingencia sanitaria, justamente ha sido el personal de salud, el personal que nunca se fue, porque hablamos de la pandemia Sí, como algo de cuando todos regresaron a sus casas, cuando todos fueron y sí, cambiaron su rutina. sí, y nos El fuimos a trabajar personal, a la casa. sí, el Y personal de ustedes salud no, nunca se fue. no, El ustedes se personal de quedaron. salud se quedó. Y recuerdo al inicio de la contingencia, justamente lo que comentabas ahorita, Luisa, el temor era algo muy constante, el temor a enfermar a los familiares. Entonces empezó a ocurrir este cambio de rutina hasta en irse a vivir a otro lugar, que el personal se haya tenido que ir a vivir a otro lugar, aquel que lo pudo hacer, ¿no? Hubo muchísimo que no lo pudo hacer. Irse a vivir a otro lugar para estar apartado, para estar aislado, digamos, y no tener este constante riesgo de voy a contagiar a los demás. Bueno, pues sobre todo el personal que estaba en áreas COVID, ¿no? Era algo que, y digo, quienes no estaban. Ok. Bueno, regresamos nuevamente aquí transmitiendo por radio. Recuerda que estamos transmitiendo por tu cuadrante 96.1 de FM. Y también queremos mandar un saludo a los que nos escuchan o nos siguen por Facebook, Internet. Y más adelante les comento acerca de nuestro video en YouTube. Estamos ahorita comentando el programa, digo, los que nos están siguiendo, estamos hablando acerca del estrés. Ahorita hablamos de este contexto familiar, ¿no? De cómo desde las diferentes perspectivas, desde los diferentes roles, diferentes situaciones afectaron, o bueno, o movieron, desequilibraron, y que hoy en día pues estamos teniendo que adaptarnos, ¿no? Sin embargo, hay factores, digo, variables que están influyendo mucho, ¿no? Como es el aspecto pues económico, relacional, que ahorita pues lo estoy abordando desde el núcleo familiar, ¿no? Desde Claro. estos sistemas en el cual todos pertenecemos, ¿no? Y en el cual todos tenemos un rol, desde padres, hijos, hermanos, y que todos de alguna manera, repito, desde su situación personal, pues ha vivido esta condición de, pues esto, de la pandemia, Sí. y que afectó, ¿sí? Ahorita estamos ya a punto de cerrar el año y cómo todo esto está pues generando pues, pues hasta en ciertas familias hasta conflictos, ¿no? Sí, por Porque no supuesto. se han podido adaptar, porque la economía a lo mejor en algunos no se ha podido reactivar,
que hay ahorita compromisos, que es una época ahorita pues de unión, de compras, y cómo algunas personas pues no sé, no, todavía no están en condiciones, ¿no? De vivirla como tal Sí, y de generar pues esa unión, esa cohesión, eso que nos caracteriza, ¿no? por supuesto. Como seres humanos, como seres sociales, y que de alguna manera pues está afectando, ¿no? Los Sí. diferentes entornos. Y es que somos sistemas interconectados, no es que digamos la familia, la sociedad, el trabajo, sino que funcionamos como un todo. Lo decías ahorita muy bien, Rosalba, hay roles dentro de la familia. Pensemos, por ejemplo, en cómo esta situación de estrés puede afectar en alguien, un padre de familia, supongamos que es el sustento económico, y que perdió su trabajo derivado de la contingencia sanitaria, ¿no? El papel que estará jugando el estrés en esa persona. Obviamente todas esas reacciones van a tener su correlato dentro de todos los demás miembros que integran ese sistema familiar, ¿no? Entonces ya esto laboral, esta situación llegó a afectar este otro pequeño sistema de la familia y este va a afectar tal vez el sistema académico o escolar Sí, de los esos hijos. hijos, Y del tal pago vez, de colegiaturas. sí, Yo he estado sí, por escuchando muchos supuesto, alumnos que tienen ese problema. Están por supuesto. preocupadísimos. Es que mi papá perdió el empleo, es que mi papá ¿Cómo no van a puede. pagar? Y tal vez Sí. haya situaciones, no dudo, en los que, bueno, vamos a tener que dejar de pagar un colegio, vamos a tener que sacar a los chicos del colegio, vamos a Ujú. tener que hacer los ajustes necesarios si una situación de esas se vivió y bueno, ocurrió ese infortunio, ¿no? Eh, pero incluso hasta dentro de la rutina diaria, hasta dentro de casa, decía ahorita Luisa tocó un punto álgido, eh, el regresar a casa tantas horas, tanto tiempo, Ujú. salir de esta rutina, pues por supuesto que afectó muchísimo. Incluso a quien aparentemente no salía de casa, que eran las amas de casa, tal vez eran las que salían un poco menos, bueno, hasta eso afectó, ¿no? Tener a todos los hijos todo el Ujú. tiempo, al esposo todo el tiempo y cambiar esa rutina. Esto fue una situación que a todos afectó de cierta manera, en mayor o menor grado. Claro. Entonces, pues estamos ante una situación, creo que de adaptación y Sí. de mucho trabajo. Y Mm. justamente ahorita, porque ya se nos está acabando el tiempo, quiero enfocarme a, mm, a que nos compartan o nos den eh, pues algunas referencias o tips o Ujú. sugerencias, ¿sí? Para cómo ir manejando este estrés. Yo sé que debemos de tener habilidades, para poderlo manejar, porque no es Sí. nada más de que Ujú. ya, no quiero, o sea, estamos viendo que es un aspecto incluso biológico, fisiológico, psicológico, de costumbres, de aspectos mentales, de pensamientos, de creencias, en fin, de todo, de situaciones circunstanciales y cómo pero hay que saberlas manejar. Ujú. ¿Sí? Si no sabemos Ujú. manejarlas, pues ahí vamos a estar cayendo en lo que ya comentaron, ¿no? De Sí. una situación crónica, de una enfermedad, de algo patológico que puede llegar a afectar todo un sistema y generar más problemas. Por ejemplo, Luisa, yo te quiero preguntar, desde esta parte de la salud, digamos, a ti te voy a preguntar de la salud mental, ¿no? Sí. Sí, pero de nuestro cuerpo, ¿no? ¿Qué actividades, qué sugieres, qué es lo que hay que hacer? Ya sabemos que pues todo lo saludable es bueno, ¿no? Y ayuda, pero Ujú. cómo, por ejemplo, hacer ejercicio, cómo ayuda? Yo lo que he escuchado, hacer ejercicio. ¿Cómo reacciona nuestro cuerpo ante esto? ¿Por qué es tan importante hacer ejercicio? Bueno, pues básicamente, bueno, primero hay que aclarar que el ejercicio ayuda, pero el ejercicio con medida, porque un ejercicio en exceso también nos puede provocar estrés. Ujú. Así que, O una competencia donde estamos. así Ok. que el ejercicio con medida, Ujú. principalmente porque al hacer ejercicio liberamos endorfinas. Las endorfinas se consideran como
las hormonas de la, neurotransmisores, perdón, de la felicidad, o sea, lo contrario al cortisol, curiosamente. Entonces, al liberarlas, pues se genera este equilibrio que buscamos. Por eso es importante el ejercicio, al igual que la alimentación. Básicamente esas dos cosas siempre son la clave de una vida saludable. Entonces también una buena alimentación nos trae también, pues, felicidad. Parece como muy simple, pero sí, sí es simple. Nos trae felicidad comer bien. Sin embargo, pues a pesar de que estas situaciones nos pueden ayudar, pues no hay nada como pues tratar la raíz del estrés, ¿no? O sea, por más ejercicio que hagas, por más buena alimentación que tengas, si no detectas lo que te está provocando este estrés, entonces no te va a ayudar más que momentáneamente este tipo de acciones, ¿no? Como ejercicio o comer bien. Entonces, por eso yo creo que aquí lo básico para el estrés es terapia y psicología. Entonces, adelante. Adelante, Nayeli. Sí, gracias. Bueno, algo bien importante, además de encontrar el por qué o cuál está siendo el estímulo que está generando la situación estresante, sería muy sencillo si ese estímulo fuera algo tangible o fácil de resolverse, qué padre, pero normalmente, bueno, pueden ser problemas como el que mencionábamos, ¿no? Alguien que perdió su empleo justo en esta época, ¿no? Alguien que tiene muchos compromisos económicos y no puede estar solventándolos. Eso no va a ser sencillo de resolverse. Entonces, siempre es recomendable que tengamos actividades que ayuden a minimizar ese impacto del estrés. No hay día que no estemos enfrentándonos a alguna situación estresante. Pueden ser situaciones pequeñas que generan estrés solamente un momento, hasta situaciones que ya nos ponen ante un estrés más continuo. Pero es muy, muy importante que tengamos una actividad al día, al menos que no sea placentera. Normalmente se recomienda el ejercicio, sí, por esta razón que comenta Luisa, muy importante, pero no hay que, digamos, no lo vamos a hacer únicamente con el ejercicio. Hay otras situaciones que pueden generar esa sensación placentera necesaria. ¿Como escuchar música? Puede ser cualquier situación, o sea, si nosotros le decimos a las personas, haga ejercicio, y a la persona no le gusta el ejercicio, o sea, si yo le recomiendo, porque a mí me gusta, inscríbase a clases de taekwondo o salga a correr, van a decir, a mí no me gusta hacer eso y eso no me va a generar placer, tal vez me va a generar más estrés que otra cosa. Entonces, es importante que esta actividad sea algo que a la persona le gusta, ¿sí? Puede ser, como tú decías ahorita, Rosalba, tal vez algo bien sencillo como escuchar música. Podrá haber personas que digan, no, pero eso es algo que yo hago todos los días y para mí no implica relajación, no es algo demasiado cotidiano. Debe ser algo que nos guste, una actividad placentera para nosotros y muy importante, que sí podamos realizar de forma continua. Y que nos demos tiempo. Por supuesto. Siempre estamos, no tengo tiempo. Debe ser algo factible. Esa es la clave. Y ser constante, por supuesto. Pero para ser constante vamos a necesitar que sí esté en nuestras manos realizar esta actividad. Entonces debe ser una actividad que yo pueda realizar diario o casi diario. Debe ser una actividad que me consuma el tiempo que tengo. No debe ser algo que me consuma mucho tiempo si no lo tengo, si dispongo de poco. Y debe ser algo en lo que yo vaya observando que voy mejorando, ¿no? Porque eso va a mejorar mi propia percepción de que estoy siendo muy efectivo con algo, que estoy siendo bueno para algo. Entonces debe tener esas tres características, esa situación placentera. Si yo digo, ay, es que a mí me encanta nadar en el mar, pero vivo a 7 horas de la playa, entonces busquemos otra actividad que sí pueda realizar, que igual me provoque esa sensación de bienestar, pero que sí la pueda realizar. Y como tú dices, Rosalba, darnos el tiempo de hacerlo. Si tenemos poco tiempo, seamos bien realistas y ubiquemos alguna actividad que me consuma poco tiempo, pero que para mí sí sea placentera. Y hay actividades que incluso podemos realizar sin salir de casa, es más, sin salir de un cuarto. Podemos hacer ejercicios de relajación, ejercicios de respiración, ejercicios de tensión, distensión, que son muy, muy efectivos y son tan sencillos de realizarse, se pueden hacer en
10, 15 Sí, minutos y provocan una sensación de tranquilidad y de placer muy bonita. Yo les recomiendo que si tienen la inquietud de que les enseñen cómo realizar estos ejercicios, cómo hacer este tipo de actividades, bueno, acérquense. Yo siempre me he hecho mi comercial. Acudan a los centros de salud, hay Muy bien. psicólogos dedicados a todo este tipo de cuestiones. Pregúntenles a alguien de ellos sobre cómo pueden hacer este tipo de ejercicios y les va a ayudar muchísimo, de verdad. Ni siquiera se necesita dinero para hacer este tipo de cosas. Ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues ya para ir cerrando, yo también quiero, pues a los radioescuchas, los que nos están siguiendo, eh, que les sugiero revisen cuántas piedritas cargan en su morral. Luego a veces no, hay muchas personas que no alcanzan a percibir, no alcanzan a darse cuenta que están viviendo situaciones, pues incluso hasta de violencia, están viviendo situaciones que que no alcanzan a definir o a identificar como ese generador de estrés, ¿no? Porque no saben, no aprendieron a defenderse, porque no aprendieron a decir no, porque se acostumbraron, porque les dijeron que así tenía que ser, porque alguien les dijo, pues es que tú eres bien luchona, ¿no? Hablando de las mujeres que somos las que más nos estresamos, tú tienes que sacar adelante todo y los demás a veces nada más son espectadores, ¿no? Creo que es muy importante revisar, ¿no? Hacer un análisis, generar conciencia, autoconciencia de por qué me siento estresada, por qué me siento estresado y ver soluciones. Siempre hay soluciones, solo hay que estar bien informados, dónde, cómo, con quién y no tener miedo, ¿no? Porque creo que también como factor cultural esto de condicionar a las personas a comportarse de determinada manera y no saber incluso pues ni defenderse, repito, pues va generando eso. Y así se van por la vida y ya después nada más las personas se enferman y parece un ciclo, ¿no? Claro. Hay que indagar es algo muy importante. Bueno, pues ya estamos en tiempo. Como conclusión, ¿qué nos pueden dejar, Luisa, Nayeli, acerca de esto? Adelante. Gracias. Pues yo creo que aquí lo principal es siempre estar pendiente de nuestro entorno. Creo que concentrarnos en qué no está fluyendo en nuestras vidas y qué podemos arreglar, qué no podemos arreglar, qué debemos aceptar y buscar ayuda. Siempre, como comentó la licenciada Nayeli, siempre es importante saber que hay alguien dispuesto a ayudarnos y solo es cuestión de dejarnos ayudar. Y pues creo que de mi parte es mi conclusión. Ok. Gracias. Nayeli. Sí, gracias, Luisa. Yo pienso que si existen personas y por supuesto de los que nos están viendo por la transmisión o nos estén escuchando, si han sentido estas situaciones displacenteras, reacciones de su cuerpo que les están impidiendo ya llevar su vida como la quieren llevar, les está impidiendo ya incluso eh, llevar su cotidianeidad a gusto, su rutina familiar y del día a día a gusto, eso no está bien. Y no está bien estarse aguantando tanto. Esto es algo, ahorita que hablaste de los factores culturales, Rosalba, enseguida vino esto a mi mente. Culturalmente es bien aceptado que las personas se aguanten todo tipo de situación de salud mental hasta que ya están al borde y no pueden más, ¿no? Hasta que ya es algo incontenible. No, las situaciones de salud mental es importante atenderlas tanto como cualquier otra situación física. Somos un todo, estamos completamente conectados. Y las situaciones de salud mental, así como usted va al médico porque está sintiendo escozor y dolor en la garganta y quiere que le atiendan y le den algo, es importante que cuando nos sentimos emocionalmente mal por alguna situación, no es ningún signo de debilidad,
No significa que estamos locos y no tenemos remedio No, y entonces por eso no. Es importante que acudamos a atendernos. No está bien aguantarnos las situaciones emocionalmente dolorosas. Hay que hablarlas, al contrario, es bueno, es sano, se vale acudir a alguna ayuda profesional cuando estamos sintiendo algún displacer emocional. Hay que acudir. Excelente. Pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, por compartirnos esto, de verdad, de todo corazón. Les agradezco mucho que nos estén apoyando. Y recuerden que este video lo pueden ver en YouTube. Obviamente, si a usted le gustó el programa, recréelo, compártalo. Y pues estamos transmitiendo la próxima semana con otro programa. Muchas gracias por su atención y Dios los bendiga y no se estresen. Gracias. Gracias.